El viudo Turmor. Las circunstancias en las que Joram Turmor enviudó nunca fueron comprendidas por la gente. Pero yo evidentemente las conozco porque yo soy Joram Turmor y mi mujer, la difunta Elizabeth Mary Turmor, también las conoce muy bien. Aunque si ella se decidiese a contarlas, todavía seguirían resultando un misterio, ya que nadie le daría crédito y se las creería. Cuando me casé con Elizabeth Mary Jonin, ella era muy rica. De lo contrario no hubiese podido casarme porque yo no tenía ni un céntimo, y la providencia no había inspirado mi corazón con ninguna intención de ganarlo. Ocupaba la cátedra de gatos en la Universidad de Graymalkin, y las actividades académicas me habían discapacitado para el duro trabajo de cualquier negocio u otra ocupación. Además, no podía dejar de lado el hecho de que yo era un Turmor, un miembro de una familia cuyo lema, que databa de la época de Guillermo de Normandía, ha sido siempre laborare est errare. La única transgresión conocida de esta sagrada tradición familiar ocurrió cuando el señor Aldebarán Turmor de Peters Turmor, un ilustre ladrón del siglo XVII, ayudó personalmente a algunos de sus empleados en una operación más difícil de lo habitual. Cuando contemplamos ese borrón en la incólume historia de la familia, no podemos sino sentir la más terrible amargura. Mi responsabilidad en la cátedra de gatos en la Universidad de Graymalkin jamás se había caracterizado, desde luego, por un excesivo trabajo. En ningún momento había contado con más de 2 estudiantes de esa noble ciencia, y la mera lectura de las lecciones manuscritas de mi predecesor, que yo había rescatado de entre sus pertenencias, murió en el mar camino de Malta, era suficiente para saciar su hambre de conocimiento, sin ganarme ni siquiera la reputación que me debía proporcionar en lugar de un sueldo. Naturalmente, ante estas apremiantes circunstancias, consideré a Elizabeth como un regalo del destino. Pero ella, con gran imprudencia, se negó a compartir su fortuna conmigo, lo cual no me preocupó en exceso, pues, aunque de acuerdo con las leyes del país, como es bien sabido, la esposa posee el control de los bienes de su patrimonio durante su vida. Este pasa directamente a su marido tras su muerte. La mujer no puede utilizarlo de otra manera, ni siquiera basándose en un testamento. Como cabía de esperar, la mortalidad entre las esposas es considerable, pero no excesiva. Una vez me hube casado con Elizabeth Mary y, por así decirlo, ennoblecí su nombre al convertirla en una Turmor. Pensé que la manera en que habría de morir debía estar, en cierta forma, a la altura de su estatus social. Si me hubiese deshecho de ella utilizando cualquiera de los métodos habituales en los matrimonios de a pie, habría incurrido en un terrible desliz solo admisible en aquellos que carecen de cierto orgullo familiar. Sin embargo, al principio me costó concebir un plan adecuado. Apremiado por la urgencia, decidí consultar los archivos de los Turmor, una valiosa colección de documentos compuesta por todos los crímenes de la familia desde el momento de su fundación en el siglo XVII de nuestra era. Sabía que en ese inestable volumen podría encontrar informes de todos los principales asesinatos cometidos por mis piadosos antepasados a lo largo de 40 generaciones. Sería relativamente fácil sacar las sugerencias más valiosas de ese montón de documentos. La colección también contenía reliquias de lo más interesantes. Había títulos de nobleza concedidos a mis ancestros por haber hecho desaparecer a los pretendientes al trono o a los que lo ocupaban, estrellas, cruces y otras condecoraciones por los secretos y sanguinarios servicios prestados. Regalos misceláneos de los conspiradores más maquiavélicos del planeta, que poseían un valor monetario intrínseco difícilmente calculable. Había túnicas, joyas, espadas honorables y todo tipo de manifestaciones de estima. El cráneo de un rey convertido en una copa de vino, los títulos de propiedad de extensos terrenos obtenidos hacía mucho tiempo por la confiscación, la venta o el abandono. Un iluminador breviario que había pertenecido al señor Aldebarán Turmor de Peters Turmor, de triste memoria.
las orejas embalsamadas de varios de los más afamados enemigos de la familia, el intestino delgado de un indigno hombre de estado italiano que había sido hostil a los Turmor, que tras ser convertido en una cuerda de saltar había servido a los críos de 6 generaciones de mis antepasados. Recuerdos y más recuerdo de un valor sentimental incalculable, pero debido a los dictados sagrados de la tradición y la conciencia, ya imposible de vender o regalar para los descendientes. Como heredero principal de la familia, era mi responsabilidad custodiar todas estas valiosas reliquias, y para conservarlas de forma segura, había hecho construir en el sótano de nuestra casa una cámara blindada inexpugnable. Sus sólidas paredes de piedra y puerta de acero resultarían efectiva contra los temblores del mayor de los seísmos, el constante desgaste del paso del tiempo y la insidiosa mano de los que desean la propiedad ajena. A este gran diccionario espiritual, repleto de afectos y ternura y rebosante de sugerencias para el crimen, recurrí ahora en busca de ideas para el asesinato. Pero para mi gran sorpresa y decepción, lo encontré vacío. Cada una de las estanterías, los baúles, los cofres habían sido saqueados. Ni el más pequeño vestigio quedaba de aquella singular e incomparable colección. Y, sin embargo, comprobé que hasta yo abrí la inmensa puerta metálica. Ninguna cerradura ni tranca había sido forzada. Todos los precintos de los candados estaban intactos. Me pasé la noche en un duermevela entre la lamentación y la elucubración, pero sin ningún resultado. El mismo misterio resultaba imposible de resolver y el dolor del todo inconsolable. Pero en ningún momento de aquella noche tan horrible se tambalearon mi deseo de acabar con la vida de Elizabeth Mary, y el amanecer me halló aún más decidido, si cabe, a cosechar los frutos de mi matrimonio. Mi enorme pérdida no hizo sino estrechar las relaciones espirituales que mantenía con mis ancestros fallecidos e imponerme con más fuerza aquella nueva e imperiosa obediencia a la petición que me hacía cada glóbulo de mi sangre. Mi plan de acción tomó forma enseguida, y cogiendo una cuerda resistente entré en la habitación de mi esposa, a la que encontré, como esperaba, profundamente dormida. Antes de que se despertase, la até con rapidez de pies y manos. Este hecho la hizo sentirse muy sorprendida y dolida, pero a pesar de sus protestas a voz en grito, la llevé hasta la cámara blindada que había sido desvalijada, en la que ella nunca había entrado y cuyos valiosos tesoros desconocía. Sentándola aún atada contra una de las paredes, me pasé los 2 días siguientes trayendo ladrillos y cemento a ese lugar, y a la mañana del tercer día construí una pared a su alrededor, desde el suelo hasta el techo. Durante todo este tiempo no hice ningún caso a sus ruegos de compasión, más que para, al asegurarme que no opondría resistencia, lo cual he de confesar que ella cumplió con toda honradez, soltarle las extremidades. El espacio con que contaba era más o menos de 1 metro de largo por 1,5 metros de ancho. Mientras colocaba los últimos ladrillos de la fila más alta, ya en contacto con el techo del habitáculo, se despidió de mí con lo que me pareció la compostura que le permitía su desesperación, y luego descansé de mi labor, embargado por el sentimiento de que había cumplido fielmente con la tradición de una antigua ilustre familia. El único pensamiento amargo respecto a mi conducta derivaba del hecho de que para ejecutar mi plan había tenido que trabajar, pero esto, por supuesto, solo lo sabía yo mismo. Después de una noche de descanso, fui a ver al juez del juzgado de herencias y sucesiones, e hice una declaración verdadera y ajustada de todo lo que había hecho, excepto que atribuía a un criado el trabajo manual de levantar la pared. Su señoría nombró a un comisionado del juzgado, quien hizo un detallado examen del trabajo y en base a su informe, Elizabeth Mary Turmor fue declarada oficialmente muerta al cabo de una semana. De acuerdo a lo establecido por la ley, me convertí en dueño de todo su patrimonio, y aunque este no era comparable en ningún caso a mis queridos tesoros perdidos, me elevó de la pobreza a la abundancia, y me consiguió el respeto de las gentes honorables. Pasados 6 meses de estos hechos, me llegaron extraños rumores de que el fantasma de mi difunta esposa había sido visto en varios lugares de la región, aunque siempre a una distancia considerable de Graymalkin.
Estos rumores, que yo no fui capaz de asignar a ninguna fuente fidedigna, diferían notablemente en muchos de sus detalles, pero se asemejaban en atribuir a la aparición un alto grado de prosperidad material, combinada con una osadía muy poco habitual entre los fantasmas. No solo aparecía el espíritu ataviado con costosísimos trajes, sino que salía al mediodía e incluso conducía. Me sentí ciertamente contrariado por estos informes, y considerando que quizá podría haber algo más que superstición en la creencia popular de que solo los espíritus de los muertos no enterrados merodean todavía por la tierra, me llevé a algunos obreros equipados con picos y palancas hasta la cámara blindada que ya llevaba tiempo abandonada, y les ordené que tiraran abajo la pared de ladrillos que había construido alrededor de mi compañera de alegrías. Estaba decidido a conceder un entierro tal al cadáver de Elizabeth Mary como su parte inmortal estuviese dispuesta a aceptar a cambio del privilegio de seguir perteneciendo a esa clase de fantasmas que torturan a los vivos. En pocos minutos ya habíamos derribado la parte de la pared e introduciendo una lámpara por el agujero eché una ojeada dentro. Allí no había nada, ni huesos, ni cabellos, ni resto de vestiduras. Aquel pequeño hueco que, en base a mi declaración, se suponía que contenía los restos mortales de la señora Tourmore, estaba completamente vacío. Este increíble descubrimiento, al penetrar en una mente ya saturada con demasiados misterios y sorpresas, fue más de lo que yo fui capaz de soportar. Emití un estridente chillido y caí al suelo entre convulsiones. Durante varios meses me debatí entre la vida y la muerte, delirante y con una fiebre disparada. Y no me recuperé hasta que a mi médico se le ocurrió coger un maletín lleno de valiosas joyas de mi caja fuerte y abandonar el país. Al verano siguiente tuve oportunidad de visitar mi bodega, en una de cuyas esquinas se había construido la famosa cámara blindada que ahora ya llevaba largo tiempo en desuso. Al trasladar un barril de madeira, golpeé con fuerza inusitada contra la pared de aquel habitáculo hermético y, para mi sorpresa, observé que dos grandes piedras de ella se habían desplazado. Cuando empujé con ambas manos, conseguí retirarlas por completo, y al asomarme por el boquete, vi que habían caído al otro lado del muro tras el que había encerrado a mi desafortunada mujer. Por esta abertura y a una distancia de poco más de 1,5 metros estaba la pared de ladrillos que mis propias manos habían construido para confinar a la pobre señora. Tras realizar este hallazgo, comencé mi búsqueda por la bodega. Detrás de una fila de barriles de vino encontré 4 objetos de reducido valor en sí mismos, pero de notable interés histórico. Primero estaban los mohosos restos de una túnica de algún hombre de estado florentino del siglo XI. Luego también había un iluminador breviario forrado en cuero con el nombre del señor Aldebarán Tourmore de Peters Tourmore, inscrito a colores sobre la primera página. Encontré también un cráneo humano que había sido convertido en una gran copa de vino y, por último, una cruz metálica del caballero jefe de la Orden Imperial Austriaca de los Asesinos con Veneno. Eso era todo. No había objeto alguno con valor comercial ni tampoco papeles. Nada de nada. Pero estos objetos eran suficientes para aclarar el misterio de la cámara blindada. Mi esposa había descubierto con anterioridad su existencia y el objeto de la misma, y con una habilidad que la convertía en un auténtico genio, había abierto una entrada desencajando las 2 grandes piedras del muro. A través de ese agujero había sacado en varios viajes toda la colección de mi familia, que ella sin duda había conseguido convertir con éxito en dinero contante y sonante. Cuando, con una justicia inconsciente que ya no produce ninguna satisfacción en mis recuerdos, decidí confinarla tras aquella pared, por una terrible fatalidad, elegí justamente aquella parte de la cámara en la que se encontraban las 2 piedras movibles, y sin duda, antes de que yo hubiese acabado de poner el último ladrillo, ella ya las había desplazado, y deslizándose hasta la bodega, las volvió a colocar en su sitio para que yo no lo notase. Había conseguido salir de la bodega sin demasiados problemas y sin ser detectada, para luego disfrutar de su indigna fortuna en tierras lejanas. He intentado que se gestione una orden de busca y captura, pero el excelentísimo varón del juzgado de acusaciones y condenas me ha recordado que mi mujer está legalmente muerta.
y me ha dicho que mi única posibilidad es presentarme ante el maestro en Cadavería y pedirle que me haga un escrito de exhumación y revitalización constructiva. Con lo cual parece que estoy condenado a no disfrutar de ninguna venganza por esta innominable ofensa sufrida a manos de una mujer sin ningún tipo de escrúpulos ni vergüenza.